Bien, estamos llegando al final del proceso de orientaciones para formular. Y si recuerdan, hemos dado unos primeros pasos hablando de los símbolos y de las valencias. Después hemos entrado en el artificio del número de oxidación y hemos aprendido cuáles eran los números de oxidación de muchos elementos del sistema periódico. Y luego hemos empezado a formular. Hemos empezado a formular óxidos, hemos empezado a formular luego hidruros, luego hidrácidos, luego oxácidos, y aún no hemos terminado de dar estas orientaciones. Orientaciones que luego el alumno tiene que emplear para estudiar, porque nosotros lo único que hacemos es orientar la forma del estudio. Miren, estuvimos en el vídeo anterior explicando los oxoácidos y nos faltan algunos. Lo hemos dejado aquel vídeo en aquel punto porque se hacía demasiado largo. Nos faltan algunos. Recuerden que en el extremo derecho del sistema periódico teníamos unos elementos que eran el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Estos elementos de la derecha del sistema periódico forman también combinaciones con el oxígeno y sus números de oxidación son 1, 3, 5 y 7, lo cual quiere decir que el cloro, el bromo y el yodo podrán formar compuestos con el oxígeno del siguiente tipo. Recuerden, el número de oxidación del oxígeno se le pone al cloro y el número de oxidación del cloro se le pone al oxígeno. Entonces, si son posibles estos óxidos de el cloro, el bromo y el yodo, serán posibles también una serie de oxoácidos que sobre el papel, insisto, en química de papel, serán el resultado de que le sumemos una molécula de agua a cada uno de estos óxidos. O sea que el óxido de cloro 1 con agua producirá un ácido. El de cloro 3 con agua, otro ácido. El de cloro 5, otro ácido. Y el de cloro 7 con agua, otro ácido. Que dejamos que el alumno fabrique, porque no tiene más que sumarle y, si es el caso, simplificar. Pero que nos corresponde a nosotros decir cómo se nombran, porque este ácido se llamará en razón de que el óxido sea el de valencia más baja, o el de valencia más alta, o de las valencias intermedias. Entonces los químicos se han inventado los prefijos hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Es decir que para la valencia más alta y para la valencia más baja han colocado un prefijo, y a los que no son ni la más baja ni la más alta no le han colocado ese prefijo. Entonces el ácido hipocloroso será este, el cloroso es este, el clórico es este y el perclórico es este. Miren, vamos a escribir el ácido perclórico. Cl2
Cl2O8H2. Cl2O8H2. Que bien escrito será este. Bueno, pues así tienen que hacer con todos los demás. Con este ejemplo del cloro daríamos por terminado el conjunto de ácidos oxoácidos. Y ahora nos interesa, después de hablar de los oxoácidos y después de haber hablado en otro vídeo anterior de los hidrácidos, nos interesa hablar de las sales. Porque recuerden que ya hemos dicho que los hidrógenos de muchos compuestos químicos tienen la peculiar o el especial comportamiento o la originalidad de ser sustituidos por metales. Vamos a decir algunas cosas antes de hablar de las sales, porque interesa que el alumno conozca esto antes de que empiece a formular sales. Miren, dije, los hidrógenos de algunos compuestos químicos que llamo yo hidrógenos ácidos se dejan sustituir por los metales. Pues quiero decirles que los hidrógenos del agua, estos hidrógenos del agua, tienen ese carácter de dejarse sustituir por los metales en algún caso excepcional. Por ejemplo, este hidrógeno del agua frente a un metal que exhibe de una manera extraordinaria, brillante y elocuente su carácter metálico, como es este paisano, que es, si lo ven en el sistema periódico, uno de los metales más metales que existen, es capaz de sustituir al hidrógeno del agua y reaccionar violentamente con el agua. Esta es la razón de por qué el agua reacciona violentamente con el sodio. Porque este hidrógeno, que no es sustituible en general por un metal, lo es por el agua, lo es por el sodio, porque el sodio es un metal de excepcionales características. Bueno, y en algunas ocasiones, sin que sea a temperatura ambiente, también ese hidrógeno se deja sustituir por algún otro metal. ¿Por qué les hablo yo del agua? Porque nunca, a lo mejor hasta ahora, han oído hablar de la posibilidad de que los hidrógenos de un compuesto químico, tal como el agua, sean reemplazados por un metal. Pues ya lo ven, sí ocurre. Y esto me lleva a hablarles también de que hay que saber un poquito de quién es el hidrógeno de los compuestos químicos para poder entender bien la formación de las sales. Miren, los hidrógenos de los compuestos químicos algunas veces son susceptibles de ser reemplazados por un metal si ocurre algo que ya hemos visto en ocasión anterior, que es esto. Recuerden, hemos hecho reaccionar sobre el papel el dióxido de carbono con el agua y hemos fabricado un ácido que se llamaba el ácido carbónico, que tiene hidrógenos ácidos. ¿Los ven? Estos hidrógenos son ácidos porque en la estructura del compuesto químico es susceptible de romperse por ahí el enlace y ser sustituidos. Pero habrán visto que cuando estudiamos los oxoácidos y hablamos de este ejemplo, no habíamos hablado de este, que traigo ahora a colación porque ya hemos avanzado un poco en el estudio de la formulación y en el estudio de la química. Miren,
Este óxido de carbono con agua, teóricamente, sobre el papel, originaría un ácido como este. Que no hemos hablado de él porque este ácido, que se llama carbónico, no tiene su pareja en este otro ácido, que se llama oxálico. Aunque lo sean sobre el papel, estos dos ácidos son, digamos, de dos familias distintas. Pero lo que me preocupa a mí en este momento es solo la estructura. Observen, la estructura del ácido oxálico frente a la estructura del ácido carbónico es distinta en el sentido de que este hidrógeno, porque no está unido a un oxígeno, no es débil en su unión química aquí, y por lo tanto este hidrógeno no es ácido y este hidrógeno es ácido. Claro, esto solo se sabe cuando el alumno ya controla muchas más cosas de la química, tales cuales son las estructuras de las moléculas. Pero me interesa traerles este asunto a su consideración porque, como vamos a hablar de las sales, pues se encontrarán que en ocasiones las moléculas no se fabrican, las sales no existen, en razón de que no es posible la sustitución de ese hidrógeno porque la estructura de la molécula no lo permite. Con estas consideraciones quiero decirles, cuando un compuesto tiene un hidrógeno y ese hidrógeno es susceptible de ser reemplazado por un metal, diremos que ese hidrógeno es ácido. Y aquí les he escrito dos compuestos que tienen hidrógeno ácido, este y este. Este pertenece a los oxoácidos. Porque hasta ahora hemos hablado de dos grandes grupos de ácidos, unos en los que los hidrógenos están unidos a elementos de la derecha del sistema periódico y forman unos hidruros que son ácidos, que no se llaman como tales hidruros, sino que se le llama ácido clorhídrico, bromídico, yodhídrico, y otros grupos de hidrógenos ácidos pertenecientes a los oxoácidos que hemos considerado hace unos minutos. Pues bien, fíjense, estos hidrógenos, este y estos hidrógenos van a ser sustituibles por los metales. Y ese resultado de la sustitución es la formación de una sal. O sea que este compuesto va a producir sales de este tipo, cuando este hidrógeno sea sustituido por un metal monovalente. Puede fabricar sales de este tipo. Cuando este metal es divalente, pues cambio los números de oxidación, ¿se fijan? Y entonces este es el cloruro de magnesio, este es el cloruro de sodio. Las sales tienen la terminación en uro. Y este sería el cloruro de hierro 3, el número de oxidación del hierro al cloro, el número de oxidación del cloro al hierro. Como solo tiene un hidrógeno, se forma una sal y listo. Pero en un caso como este, o un caso como este, en donde hay más de un hidrógeno, ¿lo veis? Puede ocurrir que todos esos hidrógenos sean ácidos, o podría ocurrir que no fuesen ácidos, como los dos hidrógenos que tiene el ácido oxálico. Pero ustedes, como son principiantes, no lo saben y podrán escribir, aunque no existan, las sales de algunos ácidos, pensando que todos los hidrógenos de ese ácido son ácidos. Fíjense lo que estoy diciendo. Bien. Pero eso es disculpable y comprensible en un alumno que está empezando a formular. Lo que me interesa concretar en esta exposición mía, estos dos hidrógenos pueden ser sustituidos, o uno o los dos, y estos tres hidrógenos pueden ser sustituidos, uno, dos o tres. Es decir, que este ácido
Si sustituye uno de sus hidrógenos, y solo uno, voy a sustituirlo, produce, lo voy a escribir así para que lo vean ustedes bien, una sal que todavía puede reemplazar ese hidrógeno. Lo mismo que si yo escribiese el caso de este ácido. Que bien podría ser así. O bien podría ser así. Es decir que los hidrógenos del ácido, ¿se acuerdan? Ortofosfórico. Pueden ser sustituidos 1, 2 o 3. Y a estas sales que contienen estas sales de este ácido, que contienen todavía algún hidrógeno que es sustituible, se le llaman sales ácidas. Y a estas que ya no contienen la posibilidad de sustituir ninguno de los hidrógenos, se le llaman sales neutras. Así pues, el alumno debe de fijarse que a la hora de escribir las sales, cuando el elemento químico, el compuesto químico, del que estamos hablando, tiene varios hidrógenos susceptibles de ser reemplazados, puede originar sales neutras, sales ácidas o sales diácidas, porque todavía tiene 2 hidrógenos por reemplazar. Y debe de hacer algunos ejercicios relativos a la formulación de estas sales para que sepa escribir el resultado de una sal de un ácido como este, de un ácido como este. Entonces debe de preocuparse el alumno de mirar en el libro ejemplos de escritura de sales neutras o sales ácidas, porque debe de saber escribir cuando se le dice un nombre o debe de saber nombrar cuando ve escrita una sal. Insistimos a lo largo de todas estas explicaciones orientativas para la formulación que nuestro propósito es que el alumno aprenda a escribir compuestos químicos que existen, partiendo de la base de que en el mundo en el que nos movemos habitualmente no estamos acostumbrados a tener nombres para cosas que no existen. Por lo tanto, al menos para el alumno que comienza la formulación, debemos de decirle, no le interesan nombres de compuestos que no existen. O sea que aunque algún libro proponga el que se nombre un compuesto rarísimo, si no existe, este profesor que les habla le dice, bueno, pues mire, ¿para qué va a aprender usted el nombre de algo que ni necesita ser nombrado, porque no lo hay? Empecemos por aprender los nombres de las cosas que existen. Al principiante le interesan nomenclatura de compuestos químicos sencillos. Al menos esa es nuestra opinión, para que no se desanime y no piense que la formulación es un proceso complicadísimo. Es muy sencillo si se aprenden 10 casos normales y, como hemos ido diciendo en nuestra explicación, compuestos que existen en el laboratorio del instituto o el laboratorio del colegio. Nada más y muchas gracias.